Hemos mencionado repetidas veces y incansablemente y por muchos años este concepto bíblico acerca de que todo creyente, todo verdadero creyente, es un siervo de Dios, o sea, sirve a Dios. Comienza a aprender a servir a Dios desde muy temprano, quiere servir a Dios desde muy temprano de su vida cristiana, se comienza a involucrar en áreas de servicio porque sabe que es un siervo, que cada vez puede servir mejor, por supuesto, puede aprender a hacerlo, prueba uno en un lugar, prueba en otro y finalmente encuentra su lugar correcto de acuerdo a su diseño, pero desde muy temprana en su vida cristiana, la persona que verdaderamente es creyente sabe que es un siervo de Dios, quiere servir a Dios, quiere involucrarse en el servicio a Dios. Esa es una característica de alguien que es creyente. Ahora, este concepto de servicio, ¿no? Es el que tenemos que aprender y trabajar de acuerdo a la palabra de Dios. El siervo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña lo que es servir a Dios de la manera correcta. Hoy vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo el concepto del servicio, un concepto de servicio que tiene que ver con estar involucrados, plenamente involucrados en las buenas obras de Dios. Vamos a conocer ese concepto hoy, que nos enseña, repito, nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Juan 9, versículos 1 al 5. Lo voy a leer, sigan con su vista. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo era ciego? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bien, vamos a aprender este concepto de servicio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a partir de hacer, estar involucrado, plenamente involucrado en hacer, ¿qué? Las obras de Dios. Dice el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Primero, palabra clave, frase clave que tenemos que dilucidar, ¿verdad? Las obras de Dios. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice las obras de Dios? Hacer las obras de Dios. ¿Qué son las obras de Dios? Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Las obras de Dios. Las obras de Dios es la frase griega ergatuteu. Hacer las obras de Dios. Y la palabra obras es la palabra ergón, que significa tarea, empleo, trabajo, obra, o sea, hacer algún quehacer. Se refiere a tener algún quehacer. Entonces, ¿de quién son las obras? ¿De quién es ese quehacer? De Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice que Él quiere hacer las obras de Dios. ¿De quién son? De Dios. Entonces se originan en la mente de Dios, se originan en Dios. Es un quehacer, o sea, algo a lo que te vas a dedicar, ¿no? Y en este caso tiene que ver con cosas que son de Dios, pero hechas por otra persona, involucrado plenamente en hacer las obras de alguien más. Hacer las obras de Dios. Entonces, ¿a qué se refieren las obras de Dios? Se refiere a un trabajo, a un quehacer que establece ¿quién? Dios.
pero que exige que las haga alguien más. Son las obras de Dios que tiene que realizar alguien más. Esas son las obras de Dios. Para que entendamos un poquito más, vamos a ver algunos otros versículos que nos hablan sobre las obras de Dios, para que lo entendamos. ¿Qué les parece si vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34? ¿Ya lo tienen? 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se acuerdan de este contexto? ¿Cuál es el contexto de esta palabra de Jesús? Cuando él estaba ¿con quién? Con la samaritana. Y se acuerdan que según el versículo 4 justamente, Jesús iba de paso y dijo: me es necesario pasar por Samaria. Él sabía que tenía que encontrarse con una mujer samaritana para darle testimonio. ¿Y cómo le llama él a eso? A que acabe su obra. ¿Que acabe la obra de quién? De Dios. Cuando vienen los discípulos a él y le dicen: Señor, ¿no tienes hambre? Come. Y les dice: pues yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Y cuál es esa comida? Y entonces les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. Su Padre lo envió, y que acabe su obra. ¿La obra de quién? De su Padre. Aquí vemos a Jesús que siempre estaba involucrado, comprometido a hacer la obra, las obras de su Padre. Y entonces aquí nos dice que hacer las obras de su Padre tiene que ver con hacer su voluntad, la voluntad del que le envió. Por eso decimos, ¿no? Las obras de Dios se refieren a cosas que son de Él, cosas que Él establece como buenas. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos la semana pasada acerca del contraste entre la verdad y la mentira? ¿Y la verdad cómo la definimos? Todo lo que procede de Dios. Dios es verdad. Y entonces Dios es el que define la verdad. Y dijimos que la verdad tiene que ver con 3 ámbitos. La verdad de Dios en el universo físico, la verdad de Dios en el universo moral y la verdad de Dios en el universo espiritual. Y Dios es el que define la verdad en esos 3 ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Diríamos entonces que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con eso justamente. Hacer la voluntad del Padre en el ámbito físico, en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. Hacer las obras de Dios, ¿ya se dan cuenta de lo que significa? Hacer lo correcto, involucrarse en lo que Dios define como verdad en todos esos ámbitos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces aquí se maneja la obra como una estipulación divina. Dios es el que determina: estas son las obras que quiero que se hagan. Y Jesús entendía que durante su vida Él tenía que terminar con esas obras que dispuso el Señor para Él. De eso estamos hablando cuando hablamos de hacer las obras de Dios. Son obras que Dios dispone para nosotros y en las que nosotros debemos involucrarnos hasta terminarlas, hasta acabar con ellas. Tendríamos que preguntarnos: ¿yo ya terminé con mi parte? ¿Ya hice lo que me tocaba hacer de acuerdo a lo que Dios estableció? En Juan 6:38 dice: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez en el mismo concepto. En Juan 8:29 dice: porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces nos queda claro que las obras de Dios se refieren a una encomienda divina que tiene que ver con hacer su voluntad, la voluntad que Él estableció para nosotros. Nosotros deberíamos tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para hacerla hasta terminarla, ¿no? Eso tendríamos que aprender. Nosotros nos queda más o menos claro porque tenemos ahí la declaración de propósito que nos memorizamos y sabemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros.
Él quiere, número uno, que conozcamos su evangelio y lo creamos. Número dos, que tengamos devoción por Él. ¿Sí? Que le amemos por encima de todas las cosas y nuestro amor por Él siempre sea constante, esté en lo más alto posible. Número tres, que seamos buenos miembros de una iglesia local. Muchos no lo ven como necesario. Es importantísimo, es parte de los propósitos de Dios ser miembros de una iglesia local. No ser miembros de la iglesia universal, no, de una iglesia local. Número cuatro, desarrollar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es otro propósito divino. Número 5, que le sirvamos, que tengamos un ministerio acorde justamente a nuestro diseño. Ahí tenemos los propósitos de Dios. Y Él quiere que vivamos en esos propósitos, además de los propósitos particulares que nosotros vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida. Dios nos va llevando por sus propósitos. Él quiere que estemos en sus propósitos. Y su palabra, por supuesto, está llena de sus propósitos, ¿no? Aunque también decíamos, los propósitos de Dios tienen que ver con lo físico, con el universo creado. Eso quiere decir que nosotros debemos de vivir respetando el orden de la creación y siendo dirigidos por Él. Por eso decíamos la semana pasada, es ese embrollo mental en el que nos quieren envolver hoy en día, ¿no? Estaba viendo un video de una persona que le preguntaba a otra, oye, ¿y qué es? Dame una definición de lo que es ser mujer. Y la otra, como era feminista y del lobby LGBT, Max, Q-Max y no sé qué más, no sé qué Max, le decía, pues mujer es una, ¿cómo dice ella? Es una percepción que puede tener una persona, ¿verdad?, para identificarse como mujer. Ok, pero ¿qué es ser mujer? Entonces, ¿de qué se identifica? Se identifica como una mujer. ¿Y qué es mujer? Dime una definición de lo que es ser mujer. Pues estoy diciendo que es una percepción personal de alguien que se quiere identificar como mujer, ¿no entiendes? Bueno, sí, pero ¿qué es en lo que se quiere identificar esa persona? ¿Qué es una mujer? ¿Y no saben decir lo que es una mujer? A ver, díganme ustedes qué es una mujer. ¿Alguien que? Piensen en la biología. En la biología, ¿qué es una mujer? Tiene ovarios, tiene glándulas mamarias, ajá. O sea, tiene útero. ¿Qué hormonas tiene principalmente? Tiene cromosomas, ¿qué? XY, ajá. No, XX, y el hombre tiene XY, ¿no? Bueno, en fin, pero con que dijeran eso, ¿no? Él tiene aparatos reproductores femeninos, punto. Es muy fácil. Y el hombre tiene aparatos reproductores masculinos. O sea, ¿qué es tan difícil? El mundo de hoy nos quiere meter en un embrollo tremendo diciendo que hay un montón de situaciones ahí, de que tú puedes percibirte como tú quieras. No, la biología nos rige. Entiendan esto. Dios se manifestó a través del universo físico y el universo físico nos rige, o si no, da un paso al vacío y a ver si no te matas. O sea, tú vas a dar un paso al vacío, súbete al techo, ¿verdad?, y da un paso y dices, vuelo, yo me percibo como un ave, voy a volar. No te matas. Tenemos que aprender a respetar el universo físico, lo que Dios diseñó, el universo moral. Tenemos que aprender a respetar, a conocer cuál es la moral divina, lo que Dios estableció como bueno y como malo, para que abracemos lo bueno y rechacemos lo malo. Tenemos que aprender eso. Y en el universo espiritual tenemos que aprender qué es lo que Dios dice acerca de cómo acercarnos a Él, cómo ser salvos. Este mundo te dice, hay muchos caminos, todos los que quieras, ¿no? Dios puede tener muchos nombres, así es que no limites a Dios. No. La única manera de conocer a Dios está en su palabra. Entonces, eso es las obras de Dios en las que debemos involucrarnos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Las obras de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice este versículo?
estos versículos que leímos de Juan 9, 4 y 5. Debo hacer las obras del que me envió. Y esta es una cosa importantísima porque vamos a aprender que las obras que tú haces son las que te acreditan como siervo de quien eres. Si tú haces las obras de Dios, quedas acreditado como un siervo de Dios. Si no haces las obras de Dios, quedas acreditado como un siervo del diablo, porque no hay de otra. O sirves a Dios o sirves al diablo. No hay puntos intermedios. O eres siervo de Dios o eres siervo del diablo. O sirves a la justicia o sirves al pecado. Entonces las obras que tú haces son las que te acreditan, ¿verdad?, como el siervo de Dios. Vamos a ver el caso de Jesús. Juan 5:36. ¿Qué dijo Jesús? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. ¿Se dan cuenta cómo se repite ese concepto? ¿De quién son las obras? ¿Quién determina cuáles son las obras que debes hacer? ¿Y tú qué debes hacer? Hacerlas, tienes que cumplirlas, todas ellas. Y aquí es lo mismo que este es el mismo concepto que maneja aquí. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese. Sigue diciendo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles son las cartas de presentación del siervo de Dios? Las obras que hacemos. No necesitamos que la credencial, bueno, hoy en día piden credencial, está bien traer credencial, pero tú puedes traer credencial y no estar haciendo las obras de Dios. No, el papelito no sirve. Son las obras que haces las que te acreditan de quién eres siervo. Juan 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cuando un siervo hace las obras de Dios, está representando ¿a quién? Al Padre. Las hago en nombre de mi Padre. Soy un representante de mi Padre. Cuidado con eso. Ahora entonces, las obras que yo hago, dice aquí, son las que dan testimonio de mí, de quién soy, de quién me envió, ¿no? Sigue diciendo ahí mismo en el capítulo 10, versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, pues no me creáis. O sea, si no las hago, pues no me crean. Pero luego sigue diciendo, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que convence al final son las obras que nosotros hacemos. Si son las obras de Dios, la gente va a estar convencida de que nosotros somos de Dios. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Nos queda claro entonces que lo que nos acredita como siervos de Dios, para que la gente sepa que realmente el Señor nos ha enviado? ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Las obras que hacemos. Esta es la importancia de que nosotros conozcamos las obras de Dios y las hagamos. Por eso hemos insistido en lo de la semana pasada, que las obras de Dios se identifican perfectamente con la verdad de Dios, que vimos la semana pasada. ¿Qué significa entonces hacer las obras de Dios? Hacer lo que Dios quiere en relación a su universo físico, a su universo moral y a su universo espiritual. Tenemos que estar plenamente involucrados con eso. Esas son las obras de Dios. ¿Y qué va a suceder si nosotros nos involucramos en la vida? Nuestro estilo de vida está involucrado en hacer las obras de Dios. ¿Qué va a suceder? Que la gente nos va a identificar como siervos de Dios. Van a saber que fuimos enviados por Dios. ¿Ok? Seguimos adelante. Las obras de Dios
se deben manifestar, fíjense bien, en la gente. ¿Qué dice? Regresamos a Juan 9, versículo 3, la parte B. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para qué. Fíjense bien el para qué. ¿No? ¿Para qué este hombre nació ciego y Jesús vino en el momento justo a conocerlo y Jesús hizo una obra en él? Jesús lo sanó. ¿Y qué dijo Jesús? No es que pecó ni sus padres, sino para que, y aquí tenemos la razón de hacer las obras de Dios. ¿Cuál es la razón de hacer las obras de Dios? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él, dijo Jesús. Nuestro propósito al hacer las obras de Dios es que las obras de Dios se manifiesten en la gente. Las obras de Dios se manifiesten en la gente. ¿Qué significa se manifiesten? La palabra manifiesten es la palabra faneru, que significa destapar, hacer visible. Algo que no estaba visible, que no era claro, destaparlo, que quede visible a la vista de la persona. En otras palabras, la gente no conoce a Dios, la gente no conoce cómo es Dios, la gente no conoce los caminos de Dios, o sea, lo que Dios pide, lo que Dios exige. La gente no conoce ni a Dios ni a sus caminos. Nosotros al vivir comprometidos con las obras de Dios, ¿qué estamos haciendo? Manifestando esas obras de Dios en la gente. Para que la gente, ¿qué? Conozca a Dios, la gente glorifica a Dios, la gente crea en Dios. Las obras, esa es la razón de que nos involucremos en las obras de Dios, para que las obras de Dios sean manifestadas en la gente que no conoce al Señor, se manifiesten en ellos. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con este hombre? Que era ciego de nacimiento. No es que ya veía poquito, que pues usa unos lentes, ¿no? El Señor había inventado unos lentes para que... No, era ciego de nacimiento. ¿Y qué sucedió? El Señor lo sanó. Pero luego Jesús se fue, porque este hombre se fue a lavar a Siloé, y después de lavarse quedó, pero él no vio a Jesús. Cuando le preguntan los maestros de la ley, los fariseos, y supieron de esta situación, ¿ustedes recuerdan ese pasaje? Lo cuestionaron. ¿Tú de verdad eras ciego? Sí era. ¿Y qué pasó? Pues vino un hombre que montó lodo aquí, me dijo que me fuera a lavar y veo. A ver, otra vez, explícanos cómo estuvo. Otra vez. Dice que se los dijo varias veces, ya se los he dicho otra vez y no me creen. Así fue. Llamaron a sus papás. ¿Conocen Sí, es nuestro hijo. Okay. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y por qué? Pues pregúntenle a él, pues es mayor. Tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. ¿Y qué sucedió con este hombre? Lo expulsaron. Después de que Jesús supo que lo expulsaron, se acercó, lo buscó Jesús, lo encontró. Y entonces le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Crees en el Mesías? ¿Quién es? Dime para que crea. Soy yo soy el Mesías. Y dice la palabra que él creyó y lo adoró. Las obras de Dios fueron hechas en ese hombre. ¿Para qué son las obras de Dios? ¿Para qué involucrarnos, mejor dicho? ¿Para qué involucrarnos en las obras de Dios? Para que esas obras de Dios se manifiesten en la gente que no conoce. Claro que si nosotros no hacemos las obras de Dios, hacemos las obras del diablo, andamos en lugares que no convienen, haciendo cosas que no convienen, con personas que no convienen, no estás haciendo las obras de Dios. ¿Quién va a creer en Dios? ¿Cómo van a creer si no estás haciendo las obras de Dios? Las obras de Dios son para que la gente conozca. Jesús dijo, versículo 5, Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué? Luz soy del mundo. Vean ese concepto, yo soy la luz del mundo. Ahora después Jesús también le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Ustedes son la luz del mundo, para que la gente pueda creer. En Mateo 5, del 14 al 16 les dijo, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué? ¿Qué dice Mateo 5, 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Las obras de Dios se manifiestan en
los hombres, dice ahí, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras, involucrarnos en las obras de Dios es para que la gente, ¿verdad?, tenga esa manifestación. Cosas que no conocían de Dios, de repente las conozcan, se les abren los ojos. Dios se ha manifestado a sus vidas. Hermanos, involucrémonos en las obras de Dios. Estamos aprendiendo del mejor, del Señor Jesucristo. Entonces las obras las hacemos para que sean manifestadas en la gente. Otro concepto más que aprendemos, hermanos, que las obras son una encomienda para los que son siervos. Son una obligación, no son una opción. Si tú eres hijo de Dios, eres siervo de Dios. Es una obligación que estés involucrado en hacer las obras de Dios. Jesucristo dijo, capítulo 9, versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras de Dios. ¿Qué dijo? Me es necesario. Me es necesario. Y esa palabra necesario significa, es la palabra griega dei, que significa me es preciso. Es algo que se debe hacer. Es una imposición. Como cuando Jesús, veamos el pasaje de Jesús cuando fue a Samaria para encontrarse con la mujer samaritana. Dice Juan 4:4 que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Quién lo estaba obligando? Él sabía que iba a encontrar fruto en Samaria. Él sabía que iba a encontrarse con esa mujer. Y dice, me es necesario pasar por Samaria. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Es una imposición de Dios para mí. Dios me lo impone. El día que yo creí en él, en ese día me convertí en un deudor de Dios. Yo ahora vivo para Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que me es impuesta necesidad, es una imposición de Dios. Dios quiere que yo viva para predicar el evangelio y es lo que voy a hacer. Punto. Si predico el evangelio de mala gana, pues lo tenía que hacer. Si es de buena gana, pues recompensa tendré. Si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí. Fíjense esto, ay de mí si no predicara el evangelio, si no hago la tarea que el Señor me encomendó, si no hago las obras de Dios. Ay de mí si no hago las obras de Dios. El versículo que nos aprendimos la temporada, no me acuerdo cuándo, la temporada pasada o esta, de Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Se acuerdan? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si estamos en la luz, tenemos entonces que practicar las obras de Dios. Tiene que ser manifiesto hacia todos que nuestras obras son hechas en Dios. Es lo que decíamos, ¿no? Las obras de Dios se deben manifestar en los hombres. Pero aquí aprendemos que son una encomienda divina, hermanos. No es una opción para el creyente. Si quieres, involúcrate en las obras de Dios. No es una opción. Porque si tú no te involucras en las obras de Dios, ¿qué significa? Que estás involucrado en las obras del diablo. Entonces no eres un siervo de Dios. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, están involucrados en hacer las obras de Dios. Es una imposición divina. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras de Dios. El Hijo de Dios lo dijo. Y por último, ustedes dirán, ¿y cuándo debo hacer las obras de Dios? Muchos dicen, pues hasta que conozca mucho de la Biblia, hasta que tenga tiempo, cuando se vayan mis hijos, ya se casen y ya esté yo solo. ¿Cuándo va a ser el tiempo ideal para que sirvas a Dios, por fin lo sirvas? ¿Cuándo va a ser? ¿Vas a esperar el tiempo ideal? No hay tiempo ideal. Vean lo que dijo Jesús. 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Luego, ¿qué dice? Entre tanto que el día dura.
Ahorita estoy de día, es de día, mientras el día dura tengo que hacer las obras de Dios. La palabra día se refiere a un periodo de luz natural. Ese es el significado de la palabra día, un periodo de luz natural. Eso quiere decir, el cual pasa naturalmente, porque la luz da paso el día da paso a la noche. Entonces, cuando hablamos de día, de este término griego que se traduce como día, se refiere a un tiempo en el que hay luz, mientras hay luz. ¿Por qué? Porque la noche se viene. ¿A qué se refiere Jesús entonces con el día? Entre tanto que dura el día, que el día dura, se refiere a mientras tenga vida. ¿Cuál es el tiempo que tienes para servir a Dios? Mientras tienes vida. Porque cuando llegue la noche, significa cuando mueras, ya no vas a poder servir a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes para servir a Dios? Mientras tengas vida. ¿Y cuánta vida tienes? No sabes. Te puedes morir hoy en la tarde. No sabes el tiempo de vida que tengas. Urge que sirvas a Dios ya. El tiempo que tengas, el tiempo que te quede de vida, úsalo para servir al Señor. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras de Dios mientras que el día dura. Mientras que el día dura. Dice el versículo 5. Entre tanto, y vean cómo dice en el versículo 4, entre tanto que el día dura, y el 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo. ¿Se dan cuenta de la relación? O sea, cuando yo ya no esté en este mundo, pues ya no. Pero mientras estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. El día que ya no tengas vida, se acabó la luz. Ya no vas a poder alumbrar. Mientras estés en el mundo, tengas vida, eres luz del mundo. Esa es tu encomienda, eres luz del mundo. Así es que comienza a servir al Señor ya, porque dice que sigue diciendo el versículo 4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando te mueras, ya no habrá forma de que trabajes. Y vean quién lo está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era divino. Y sin embargo, Él no nos está hablando en términos eternales. No, si nosotros somos seres eternos, ya comprados por la sangre de Cristo, vamos a estar por la eternidad con el Señor, sí, lo sabemos. Pero sabemos también que nuestro tiempo de servir a Dios tiene límite. Nuestro tiempo para servir a Dios está limitado al tiempo de vida que estemos aquí. Una vez que muramos, se acabó el tiempo de servir a Dios. Tú ya no lo vas a servir, le vas a servir de otra manera en el cielo. Son otros propósitos, es diferente. El único tiempo que tienes para servir a Dios, para llevar a otros a Cristo, para hacer las obras de Dios y manifestar esas obras de Dios en la gente que no conoce, el único tiempo que tienes para hacer eso es mientras tengas vida. Cuando llegue la noche, no hay más tiempo para trabajar. Hoy hemos visto los conceptos acerca del servicio a Dios basados en este concepto de hacer las obras de Dios. Qué interesante concepto que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hacer las obras de Dios. ¿Qué aprendimos? Vamos a hacer un resumen. Aprendimos que las obras de Dios tienen que ver con vivir en su voluntad, en lo que a Él le agrada. Y tiene que ver con la verdad, vivir en su verdad, que tiene que ver con el universo, su universo físico, su universo moral y su universo espiritual. Involucrarse en hacer las obras de Dios es respetar y ser dirigidos por su universo físico. Es respetar su moralidad plasmada en la Biblia. Y es respetar lo que Él nos dice acerca de la salvación, también plasmado en la Biblia. Todo eso tiene que ver con hacer las obras de Dios. También aprendimos que las obras, cuando tú te involucras en hacer las obras de Dios, eso te acredita como siervo de Dios. No necesitas un diploma colgado en tu pared. Lo que te acredita como siervo de Dios es hacer las obras de Dios. También aprendimos que cuando tú te involucras en hacer las obras de Dios, esas obras se manifiestan en la gente. O sea, la gente conoce, la gente es alumbrado su entendimiento y comienza a conocer quién es Dios, qué pide Dios, qué es esto para la salvación. Cuando tú haces las obras de Dios, esas obras se manifiestan en
la gente. Qué importante es eso. También aprendimos que las obras de Dios son una encomienda, son una obligación, no son opcionales, no son una sugerencia, son una obligación para todos los que son siervos. También aprendimos que el tiempo para realizarlas es mientras tengamos vida. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que la invitación, ¿cuál es? Involúcrate en hacer las obras de Dios. Ya. No esperes, porque no sabes cuánto tiempo tienes de vida. Y lo que te reste de vida, úsalo para servir al Señor, para involucrarte en hacer sus obras. Compusimos un canto que tiene que ver justamente con ese tema. Pasen los músicos para que hagamos la aplicación de esta enseñanza. Y este canto está basado justamente de Juan 9, 4 y 5. Vamos a cantarlo.